Naila y el cocodrilo blanco, capítulo 6. Un herido en la fiesta. Naila, asombrada y temerosa, permanecía de pie observando cómo el maestro vendaba la muñeca quebrada del jefe Sawa. Estaba maravillada por el cuidado y la destreza con que había atendido la herida, y temerosa debido a que ese maestro había venido a su aldea llamado por los tambores de Dios. Cada vez que pensaba en el Dios invisible, que podía llamar a la gente de esa manera y que sabía todo lo referente a cada persona, un estremecimiento de temor recorría su espina dorsal. ¿Cuán grande debía ser un Dios como ese? «Quédate aquí, cuídalo», encargó Pulli a la madre. «No le permitas moverse, sostén su mano de este modo hasta que yo vuelva». Pulli descendió hacia el río por la escalera de troncos y regresó enseguida con un paquete lleno de cosas extrañas que había sacado de su bote. Naila vio un rollo de tela blanca, suave como el capoc, frascos, potes y latas que contenían, según explicó Pulli, diversas clases de medicamentos. Ni Naila ni su madre, ni ninguno de los aldeanos que se habían arremolinado, habían visto nunca nada semejante a esos medicamentos. Todo parecía tan limpio. Pulli desplegó otro trozo de tela blanca y lo untó con el remedio. Cuando terminó de curar la mano de Sawa, la entablilló con listones de bambú acolchados, que sujetó con una venda de tela blanca y limpia. Entonces desató lentamente el torniquete que había ligado anteriormente alrededor del brazo herido. Después de volver a poner el paquete todas sus medicinas, Pulli se sentó al lado de Sawa y allí quedó durante largo rato sin decir nada. Todos los habitantes de la aldea que no habían participado en la fiesta retornaron a sus tareas. Comenzaron a limpiar la casa y a preparar alimentos para la cena. La madre de Naila se fue a terminar de cocinar, pero la niña permaneció sentada con Pulli. Poco a poco se fue calmando. Comprendía que el misionero le había evitado a su padre un gran bochorno y un gran problema, y con una medicina tan poderosa seguramente la mano de Sawa quedaría sana y salva. Todavía seguía pensando en la forma en que había venido Pulli. Los tambores de Dios, había dicho. Los tambores de Dios lo habían llamado a la aldea de la Daj. Dios estaba enterado de esa fiesta. Podía ver a todos esos jefes que yacían ebrios sobre el piso. Estaba informado respecto de Sawa. Asimismo, Dios debía de saber acerca del cocodrilo y de la maldición de la joven Kayan. Naila miró a Pulli e inmediatamente recordó algo. Quería pedirle que cantara nuevamente aquel himno que había entonado en su primera visita a la gran casa, ese himno que comenzaba: «Con el poderoso amor de Dios estoy seguro, siempre seguro». Por supuesto que no dijo nada, pero la meditación en ese himno y en su significado iluminaron su interior, y Naila se sintió animada de gozo, admiración y alivio. También recordó algo más que había dicho Pulli. Dios es más poderoso que todos los cocodrilos y que todas las maldiciones del mundo. Se acercaba la noche. El sol se puso en un horizonte cubierto de nubes negras y el maestro aún seguía sentado al lado del joven Sawa. Prestaba atención a su respiración, en tanto que sostenía su mano sana y observaba a menudo la que estaba herida, pero no fluía sangre a través de la venda. Pasaron las horas y Pulli parecía descansar. Naila pensó que había dormido un poco, sentado allí en el piso de bambú. Finalmente su madre la llamó y Naila fue a acostarse sobre su estera. Todo marchaba bien. Dios había venido a la aldea de la Daj. Estoy seguro, siempre seguro. En cierto momento de la noche, Naila se despertó. La habían inquietado las pesadas gotas de lluvia que golpeaban contra el techo. Debajo de la gran casa ladraba un perro. Afuera el viento gemía y en sus oídos ascendía y bramaba el oleaje del río revuelto. ¿Cómo volverían los jefes a sus hogares ahora?, se preguntaba. Tendrían que quedarse algunos días. ¿Y cuánto arroz se necesitaría para alimentar a tantas visitas? Entonces Naila recordó a Pulli, el maestro. ¿Estaría sentado afuera aún en el piso de la galería y junto al jefe herido? Se levantó de un salto y corrió a ver.
un viento impetuoso arrojaba cortinas de agua sobre la galería externa. Alguien había arrastrado a los visitantes alcoholizados hasta el resguardo de la galería interior o hasta la habitación de la gran casa. El joven jefe Sawa dormía precisamente en la misma habitación de la familia de Naila. Pulli, el maestro, no estaba allí. Entonces Naila se dio cuenta de que estaba amaneciendo. La gran tormenta había dado un tinte oscuro a todas las casas. Corrió hacia el interior y vio que su madre estaba haciendo fuego en el horno de barro que se hallaba en un extremo de la habitación. «Oh, mamá, ¿se fue el maestro?», preguntó. «Sí, hija, se fue hace unos momentos». Naila se quedó de pie en la puerta de su habitación, observando el río enfurecido. Restos de embarcaciones y objetos flotantes se agitaban y danzaban en el agua barrosa. Árboles caídos cabalgaban sobre la superficie de la corriente, chocaban y se confundían uno con otro en los remolinos, como gigantes en batalla por la supremacía de la creciente. «¿Cómo pudo irse, mamá? Nadie podría ir a ningún lado con el río en estas condiciones». «Él se fue. Dijo que un hombre enfermo lo necesitaba en la aldea de Sidang y que él no tenía miedo», respondió la madre. «No», se dijo Naila a sí misma. Pulli no tenía miedo a nada. No temía a Cocodrilo, ni a la maldición del joven Cayán, ni a la tormenta, ni al río crecido. Y no había tenido miedo de volver a la aldea de Ladaj cuando lo llamaron los tambores de Dios, a pesar de que Malik lo había echado y le había ordenado que no regresara jamás. A despecho del nublado día, de la abundante lluvia y del río rugiente, Naila sentía bullir de gozo su corazón y conocía el motivo. Las palabras del canto de Pulli estaban cobrando realidad para ella también. «Dios está conmigo en todas partes, estoy seguro, siempre seguro». A medida que transcurría la mañana, algunos de los grandes hombres de las aldeas vecinas se despabilaron lo suficiente como para notar que el río había crecido y decidir que pasarían el resto del día descansando. Masticaron sus bocados de nuez de betel y comieron el arroz preparado por las mujeres. El jefe de la DAG se repuso bastante como para echar a su alrededor una lánguida mirada y lo primero que vio fue la venda muy blanca que cubría la muñeca del joven jefe Sawa. «¿Qué es esto?», preguntó a los demás hombres acuclillados bajo el reparo de la galería interior. «¿Qué sucedió? ¿Quién hirió a Sawa?». Nadie podría responder. El jefe tomó a Malik y lo sacudió. El hechicero despertó furioso. Se sentó, miró a la Daj, luego a la tormenta y entonces a los dignatarios de miserable apariencia que estaban sentados mascando nuez de betel. «¿Quién me sacudió?», gruñó mirando ceñudo a todos. «Yo te sacudí, mira eso y dinos qué significa», dijo el jefe Ladaj señalando la venda blanca que cubría la muñeca de Sawa. Malik se arrastró hasta el lugar en donde Sawa se hallaba durmiendo aún y se arrodilló a su lado. Levantó la mano vendada del joven jefe, que dio un brinco con un alarido de furia. Con su mano sana dio a Malik un golpe tan violento que éste cayó sobre el piso de la galería. Sawa miró su mano y su muñeca y comenzó a quejarse y a balancearse de adelante hacia atrás, presa de gran angustia. «Dinos qué te ha ocurrido», le dijo el jefe de la DAG. «¿Cómo te has herido?». Sawa no podía contarles nada, no recordaba nada. Ninguno de los jefes ni de los hombres principales de las aldeas podía recordar nada de lo sucedido desde el día anterior. Finalmente, la DAG llamó a su esposa y a los hombres que habían destacado como policías. También ellos habían estado descansando, pues la obligación de dominar a un grupo tal de hombres embriagados había sido difícil y cansadora. «Díganos, ¿qué significa esto?», inquirió la DAG. Los interrogados contaron al jefe de qué modo se había quebrado Sawa la mano y cómo se había herido de tal manera. Señalaron el lugar en el que estaba roto el piso, junto al gran poste que sostenía el techo. Describieron la grave herida y mostraron al jefe las manchas de sangre que habían aún en algunos sitios. «¿Quién de ustedes envolvió su muñeca herida y la entablilló de este modo con bambú?», preguntó la DAG. Entonces su esposa tomó la palabra.
fue Pulli, el maestro, que estuvo aquí el otro día, aquel a quien Malik echó, dijo mirando severamente al hechicero. Llegó inmediatamente después de que Sawa se hubo herido. Lo llamaron los tambores de su dios, y él supo que alguien estaba lastimado en esta aldea. Naila notó que el rostro del brujo volvía a la vida lleno de ira. Malik ahora estaba completamente despierto y la cólera le hacía temblar la voz. ¿Cómo se atrevió ese maestro a regresar aquí y hacer su magia en esta aldea? Nuevamente se dirigió hacia el sitio en el que Sawa estaba sentado quejándose y trató de aferrar su mano herida. Pero Sawa gritó y luchó con tanta fuerza que Malik no pudo hacer nada. Entonces trató de persuadirlo con sus palabras. Esta es una magia peligrosa, argumentó al joven jefe. Serás maldito por cada uno de los malos espíritus de este río si permites que ese trapo blanco permanezca alrededor de tu brazo. Deja que te lo quite. No, 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 exclamó Sawa poniéndose de pie y castigando nuevamente a Malik, hasta que el hechicero entró en su habitación cerrando la puerta de un golpe. El día comenzó a declinar temprano, pues aún seguía lloviendo. El arroyo había crecido y sus aguas cubrían los bancos bajos y los barrancos de sus costas. La superficie de la corriente subía y bajaba con la venida de las aguas. Grandes árboles y trozos de edificación pasaban dando vueltas juntamente con canoas estropeadas, arrancadas de sus amarras en el embarcadero de alguna aldea situada río arriba. Nadie deseaba regresar a su hogar esa noche. Nadie esperaba tampoco que las visitas se aventuraran a salir con semejante tiempo. Hasta Sawa, que vivía en la ribera opuesta del río, casi frente a la aldea de Ladaj, miraba las aguas revueltas y meneaba la cabeza, nada dispuesto a arriesgarse. Esa noche todos se quedaron a dormir en la gran casa. Naila se preguntaba si el cocodrilo blanco habría vuelto o no al arroyo, pero cuando se dirigió a ver, la tormenta se descargó con tal furia que no pudo ver nada con claridad, excepto las aguas crecidas y la cortina de lluvia. Cuando su madre la llamó para que fuera a dormir, Naila le preguntó, ¿qué te parece que hará ahora Malik? Estaba muy enojado. Sí, odia a ese maestro y no alcanzo a vislumbrar el motivo, porque si él no hubiera venido, Sawa podría haber muerto desangrado y toda la culpa habría recaído sobre nosotros, fue la respuesta de la madre. Llegada la mañana, dejó de llover. La brillante luz del sol se derramaba generosa sobre el río que, revuelto aún, pasaba rugiendo por las aldeas y arrancaba con su fuerza absorbente todo lo que a su paso había suelto en las riberas. Sin embargo, el día estaba despejado y agradable, por lo que los jefes y los guerreros se fueron yendo uno por uno. En su viaje se mantenían pegados a las orillas para sacar provecho de toda contracorriente y seguían cuidadosamente su rumbo. Los habitantes de la gran casa de Ladaj permanecieron en su elevada galería contemplando la partida con cierto alivio, pues los depósitos de arroz de la aldea se habían desabastecido considerablemente los 2 días anteriores. El último en partir fue el jefe Sawa, puesto que para llegar a su casa no podía deslizarse pegado a la ribera del río, sino que debía cruzarlo en toda su amplitud. Se quedó esperando hasta que las aguas comenzaron a bajar. Algunos de los hombres importantes de su aldea condujeron su bote. Sawa todavía sostenía cuidadosamente su mano, no la iba a palpar ni permitiría que lo hiciera otro. No le había dirigido a Ladaj ninguna palabra agradable. Prestó atención a todo lo que se le había dicho a él, pero sin decir nada. Continuó observando su mano y su muñeca heridas, como si no pudiera creer que ese miembro vendado, entablillado y doloroso le perteneciera. Los hombres de la aldea de Ladaj y algunas de las mujeres se hallaban en el embarcadero de troncos viendo irse a Sawa y a sus hombres. Naila podía percibir el disgusto que afectaba a toda la compañía. Miró el río agitado. El rápido crepúsculo oscureció el ya nublado cielo, que indicaba el avance de otra tormenta. En la superficie de las ondulantes aguas, Naila vio algo, la gigantesca forma del espíritu del cocodrilo.
esa criatura que todos ellos esperaban que hubiera desaparecido para siempre, ahora se acercaba a plena vista de todos. Se deslizó por el arroyo crecido y allí se quedó, como si estuviera contento de hallarse nuevamente en casa. Todos los aldeanos reunidos en el embarcadero de la Daj exhalaron un gran suspiro. «¡Ya ven!», exclamó Malik en voz alta e iracunda. «¡Ya ven! Todas nuestras fiestas, todas nuestras ofrendas y toda nuestra magia acaban en nada debido a la hechicería que ese maestro trae a nuestra aldea». Todos treparon lentamente hasta la gran casa por la escalera de troncos, desanimados y silenciosos, y comenzó a llover otra vez. La lluvia dejó de caer solo al atardecer del día siguiente, y el sol volvió a iluminar el poderoso río que ahora se hallaba en plena creciente. Varios aldeanos se dirigieron al embarcadero para comprobar si sus botes estaban amarrados firmemente. Naila estaba apoyada en la baranda de la galería y vio el tronco al mismo tiempo que ellos. Se trataba de un enorme árbol caído y llevado por la corriente, con sus retorcidas raíces al aire. El tronco fue arrastrado por un enorme remolino que se formó precisamente frente al embarcadero de la Daj. Ese remolino existía aun cuando las aguas estuvieran bajas, pero en épocas decrecientes se convertía en una vorágine de fuerza arrolladora. Todos los troncos del embarcadero flotante de la Daj habían sido atrapados por el ulok, así denominaban los dayaks al remolino, y giraban bastante cerca de la orilla como para que los hombres pudieran enlazarlos y arrastrarlos hasta allí. Pero para emprender la lucha contra el gran tronco que flotaba en el río inundado, hacía falta los mejores cerebros y todas las fuerzas de la población entera. Si se dejaba que el tronco continuara girando, podría acercarse más y romper las amarras del embarcadero. Por otra parte, una vez apresado y dominado, ese enorme tronco constituiría una valiosa adición al embarcadero. Había buenas razones para que todos los hombres de la Daj se precipitaran hacia sus botes y abordaran la presa flotante. Los hombres ascendieron deprisa la escalera y descendieron trayendo los remos que guardaban en sus habitaciones interiores. Corrieron hacia sus botes en tanto que las mujeres bajaban hasta el embarcadero con pértigas en sus manos. Cuando el tronco giraba peligrosamente cerca del embarcadero, las mujeres lo empujaban con sus varas y lo enviaban al centro del remolino. Naila bajó con su propia vara, contenta de poder hacer su parte junto a las mujeres mayores a fin de proteger el embarcadero, hasta que los hombres pudieran dominar ese tronco gigante. La excitación iba en aumento. El tronco, contrariamente a toda razón, desafiaba los esfuerzos que se hacían para enlazarlo y arrastrarlo hacia la costa. Toda vez que parecía que los hombres de la Daj habían conseguido dominarlo, se desprendía de ellos y continuaba dando vueltas en majestuoso viaje. Por fin pareció girar hacia el medio de la corriente. Pocos minutos más y estaría demasiado lejos como para poder enlazarlo. En ese momento, la Daj llamó a Naila. «Ven, hija, te necesito». La Daj condujo su bote hasta el embarcadero para que Naila pudiera subir y sentarse a su lado. Con pocos y rápidos golpes de remo alcanzó el tronco. Colocando la canoa a lo largo de este, indicó a Naila que saltara sobre él y que amarrara una cuerda bien resistente a las ásperas raíces. Naila obró según lo que se le había ordenado, pero al saltar sobre el tronco, este perdió su escaso equilibrio, se tumbó y se dio vuelta en un instante. Naila se aferró de la raíz más cercana y desapareció bajo el agua.